Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos allá al episodio 24 del Reino Dividido, temporada 4. Primera diapositiva. Estamos viendo la vida del rey Ezequías, de los reyes de Judá. Y decía, tenía 25 años cuando él empezó a reinar. ¿Y cuántos años reinó? Es curioso porque le pregunté a varios y varios decían, pues, ya no me acuerdo, 15, 14, no le... Bueno, ahí lo vemos ahorita más adelante. Es importante a veces en algunos aspectos. Muy bien. Bueno, resalta un versículo por ahí que encontramos que dice ahora pues, Señor y Dios, muéstranos, sálvanos de su poder, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Y esta es parte interesante y parte importante de lo que hoy veremos. Y es por eso que destaca este hombre de los reyes de Judá y que no habrá ni hubo en los reyes de Judá ninguno como él. Siguiente, recordando un poco 18.1 del segundo libro de los reyes, capítulo 18, que este tercer año de Oseas, el que pertenecía a Israel, ¿sí? Fue cuando comenzó a reinar Ezequías, hijo del rey de Judá. Bueno, como pueden ver ahí, Oseas solamente o aproximadamente reinó 9 años. El Señor se cansó de sus maldades, de todas sus cosas y decidió mandarlos al cautiverio. 135 años va a haber todavía de misericordia para Judá, pero Judá también no aprende la lección. Y hasta hoy me decía acerca de un video que podemos ver ahora en esto de los secuestrados que hubo, ¿verdad? Cómo después de haber celebrado una fiesta al Señor, tienen ahí su ídolo en su festival y aún no se dan cuenta que estén a trabajar los parapentes con todos los de Hamas. Muy bien, muy bien. Dice entonces el versículo 9 de este capítulo 18, que fue cuando en el cuarto año de Ezequías, que era ya el séptimo de Oseas, cuando vino Salmanasar, este rey de los asirios contra Samaria, y la sitió. Ahí es donde estaba el rey gobernando, y la tomaron, y al cabo de 3 años fue de ellos. En el año sexto, ya de Ezequías, el cual ya era el año noveno de Oseas, fue tomado también Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel. ¿Qué mejor tiempo para atacar a Israel que en los tiempos de su apostasía? ¿Qué mejor tiempo de atacar a los cristianos cuando andan en apostasía? Y dice que se los llevó porque habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado, que el Señor le había ordenado sin duda desde los mandamientos hasta la forma del culto y dónde el Señor había de ser adorado. Pasaron muchísimos años, 19 reyes. Cierto que algunos duraron muy pocos meses y algunos inclusive días, porque empezaron a darse asesinatos tras asesinatos para ponerse al frente. Siguiente, por favor. Bueno, nos fuimos hasta el versículo 13 y dijimos que en el año 14 del reinado de Ezequías también decide Sennacherib, rey de Asiria, atacar a todas las ciudades de Judá. Bueno, y las toma, todas esas ciudades. Y entonces, bueno, reside en Laquis.
Bueno, desde ahí le envía Ezequías un hombre que, sin duda, un hombre de paz y queriendo estar en esa buena relación, pues que le diga cuánto debe pagar por el tributo y para poder estar. Bueno, el rey de Asiria le impuso a Ezequías un impuesto tremendo, ¿verdad? 9.900 kilos de plata, dice la versión Dios habla hoy, y 990 kilos de oro. Así Ezequías le entregó toda la plata, todo, le dio todo lo que había pedido y tomó de todos lados, del palacio, inclusive del templo, lo que había en ese momento, todo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando hacemos alianza con gentes así? Bueno, siguiente por favor. Dice el versículo 18 que después el rey de Asiria envió al rey Ezequías, un alto oficial de su confianza y a otro alto oficial al frente de un poderoso ejército. Y estos fueron de ahí de Laquis, donde estaban, a Jerusalén. ¿Para qué? Donde residía, donde estaba el reino de Judá, para atacarla. Y luego llaman al rey. Y entonces el rey envía a 3 de sus ministros con diferente cargo y salieron al encuentro con ellos para escuchar el mensaje que el oficial les dijo. Y él empieza diciendo que le comuniquen a Ezequías, que le comuniquen al rey un mensaje del gran rey de Asiria. Se sentía el más poderoso, grande, Dios mismo. Versículo 20, el mensaje dice: ¿piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica y la fuerza para hacer la guerra? Y la gran pregunta que siempre va a surgir: ¿en quién confías para rebelarte contra mí? Y si me dicen ustedes, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. Bueno, dice, ¿acaso no supieron que Ezequías quitó los lugares de culto? Sí, porque donde quiera se ofrecía. Y el Señor había especificado claramente en un lugar que él había elegido para escuchar todo. Y si me dicen ustedes, ¿verdad? Bueno, y le dice, vamos a hacer un trato de parte de mi amo, el rey de Asiria. Te voy a dar 2,000 caballos a son de burla. Si tú consigues 2,000 jinetes, y le dice que sea dónde los va a conseguir. Siguiente, por favor, ya lo habíamos visto un poco. Además, ¿crees que yo he venido a atacar y a destruir este país sin contar con el Señor? ¿Cómo se mezclan las cosas? Sí, ese había sido el propósito, pero para Israel, para el reino del norte, no para el sur. Él fue quien me ordenó atacarlos y destruirlos. Además, ¿crees que yo he venido a atacar y destruir este país sin contar con el Señor? ¿Cuál Señor? Él fue quien me ordenó atacarla, perdón, y destruirla. Me pasó lo que a la hermana, me quiere dar un poquito de tos. Bueno, y ellos, los ministros, piden por favor
Piden por favor que no les hable, que no les dé el mensaje en hebreo, que lo hagan en el idioma de ellos, en el arameo. No vean ustedes en hebreo, porque la gente está escuchando y la gente puede espantarse, puede. Y entonces el oficial le dice que el mensaje no iba dirigido a ellos, ni a su amo, sino que este mensaje de parte del rey de Asiria venía dirigido a toda la gente, a todos los que estaban en la muralla. Y dice, y la voy a atacar y la voy a destruir e inclusive, ¿verdad? Van a comer. Y dice porquerías, ¿no? Entonces el oficial de pie gritó bien fuerte en hebreo. Oigan lo que les digo, oigan el mensaje. No se dejen engañar por Ezequías. Él no puede salvarlos de mi mano. Y Ezequías lo sabía. Que en nosotros no hay poder ninguno. Toda la honra, toda la gloria y todo el poder es de Dios. Ningún hombre tiene poder aquí en la tierra. Lo que hace, lo hace en la autoridad que Dios les da. Y es donde a veces nos confundimos. Bueno, sigue diciendo, si Ezequías quiere convencerlos de que confíen en el Señor, y les dice, el Señor ciertamente nos salvará. Les está mintiendo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, la gente se quedó callada, no le respondió ninguna palabra, porque así les había dicho el rey, les fue ordenado que no respondieran. Y entonces, bueno, fueron los ministros a ver al rey. Ellos se afligieron, rasgaron su ropa en señal de tristeza para contarle lo que este oficial asirio les había dicho. Y entramos siguiendo al capítulo 19, cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó sus vestiduras, se puso sus ropas ásperas en señal de ¿qué? De dolor. Y se fue lo que hace un cristiano también. Dice, se fue a orar, se fue al templo. Gracias. Ahí pensé que era coca. No, no es cierto. Blasfemia. Y se puso ropa áspera así, en señal de dolor, y se fue al templo del Señor. Dice que entonces, bueno, sin duda, el Señor le dio una orden. ¿Cuál fue? Envió Elías, ¿verdad? Eliakim y a Sebna. Si se ven aquí ya no está uno de ellos, pero están los sacerdotes, los más ancianos. Y hay una razón. También con ropas ásperas en señal de dolor. A que fueran a ver al profeta Isaías. Siguiente. Bueno, a decirle de parte del rey, y ahí nos quedamos y hoy comenzamos. Hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación, porque no hay uno que no falle, no hay uno que sea digno y que pueda decir yo no necesito. Y dice, tal es nuestra situación que estamos como, y empieza a usar figuras para decir, como una mujer a punto de dar a luz y que se queda sin fuerza. ¿Qué va a pasar cuando una mujer va a dar a luz y se queda sin fuerza?
Pues que simplemente el bebé no va a salir y se va a quedar adentro y se va a morir. Bueno, así es la situación que él... Bueno, y dice, sin duda, el Señor quizás haya oído o ha oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria. Y el rey de Asiria lo ha insultado, ha dicho cosas contra el Dios viviente, cosas que el Señor mismo, sin duda, tu Dios ha oído. Ofrece, pues, una oración por los que aún quedan. ¿Por qué? Porque ya había arrasado con varios de Judá y con todo Israel. Bueno, dice el versículo 5 que los funcionarios del rey Ezequías fueron entonces a ver a Isaías e Isaías les encargó que le respondieran. Dios había escuchado la oración. El Señor dice, no tengas miedo de esas palabras ofensivas que dijeron contra mí, ¿sí? Los criados del rey de Asiria, ¿sí? Enviados. Aquí parece ser que este rey simboliza el mismo Satanás, el mismo enemigo, y también tiene sus enviados. Algún día comentaremos por qué muchos piensan que Satanás nunca ha pisado la tierra. Simplemente manda a sus criados. Un día va a venir. Mira, dice, yo voy a hacer que llegue a él un rumor que lo obligue para que vuelva a su país. Y allí lo voy a hacer morir asesinado por lo que ha dicho contra mí. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el oficial asirio se enteró de lo que el rey de Asiria pues ya había hecho, que se había ido de Laquis. Como ya vimos, el mensaje se empieza a cumplir. Y entonces, también, el que ya tenía la ciudad lista para atacar, se fue de Jerusalén. Y encontró al rey de Asiria, ¿sí? Atacando a Libna, dice. Ahí el rey de Asiria oyó decir que el rey de Etiopía había emprendido una campaña militar contra él. Pero simplemente oían y oían. Una vez más, el rey de Asiria, bueno, para no dejar mucho ahí pendiente, envió embajadores al rey de Ezequías de Judá a decirle, tu Dios, en el que tú confías, te aseguró que Jerusalén no caerá en mi poder. Pero no te dejes engañar por él. ¿Tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria con todos los países que han querido destruir? Y con sus dioses, y los han hecho pedazos. ¿Te vas a salvar tú? Mira lo que le he hecho a gente más poderosa, a muchos. ¿Y sus dioses acaso los salvaron a esos otros pueblos del rey, del poderoso rey de Asiria? Bueno, Ezequías dice que tomó la carta que le entregó, ¿sí? Que le entregaron los embajadores, y la leyó. Al terminar de leerla, se fue al templo y extendió la carta delante del Señor. Siguiente, por favor. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Me regreso a la 60. Oh Señor, tus ojos y mira, oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente.
Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echan al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, de madera, de piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Señor, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano. ¿Para qué? Para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Y eso es nuestro propósito también en la tierra, que todos sepan que el Señor es Dios, no nosotros, ni que nosotros somos, ni que ni nos interesa pasar a la posteridad, ni que todo el mundo diga, ay, ¿te acuerdas de este hermano? No, sino que a su nombre damos gloria. Bueno, ¿qué pasó? Que entonces Isaías mandó a decirle a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de Israel. El Señor contestó otra vez, yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Y estas son las palabras que dijo el Señor acerca de este rey de Asiria. La ciudad de Sión, como una muchacha, de ti se ríe, Sennacherib. Sí, Jerusalén mueve burlonamente la cabeza cuando tú te retiras. Se van a reír de ti, se ríen de ti. ¿A quien has ofendido e insultado? ¿A quién? ¿Contra quién alzaste la voz y levantaste los ojos altaneramente? ¿Alguna vez te has enojado con Dios? ¿Contra el Dios Santo de Israel? Pues este hombre lo hizo por mensaje, dice por medio de tus mensajes insultantes al Señor. ¿Qué dijiste? Con mis innumerables carros de guerra subí a las cumbres de los montes, de todo lo que había hecho a los más empinados del Líbano en Israel y sus alrededores de Judá. Si se cortó sus cedros más altos y sus pies, y sus pinos más bellos, ya le están cortando los pies yo, y los pinos más bellos. Y esto otra vez es simbólico, son altas gentes de importancia y muchas pequeñas gentes. Llegué a sus cumbres más altas, a sus bosques que parecían jardines. Y sigue diciendo siguiente, por favor. En tierras extrañas cavé pozos y bebí de esas aguas. Y con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. Había hecho también desastres completos con Egipto. Pero no sabías, y es pregunta, ¿de veras no sabías que soy yo el Señor quien ha dispuesto todas esas cosas? ¿No lo sabías? Consúltese algunos profetas y vamos a ver que había claro conocimiento. Desde Babilonia, Asiria y después Roma, de quién era el Señor. Desde tiempos antiguos lo había planeado, dice el Señor, y ahora lo he realizado. Por eso tú destruiste ciudades fortificadas y las convertiste en montones de ruinas. Sus habitantes, impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como la hierba del campo, como pasto verde, como hierba que crece en los tejados
y que es quemada por el viento del este. Sí, el Señor. Y otra vez vuelve a decir el Señor, siguiente por favor. Yo conozco todos tus movimientos y todas tus acciones. Yo sé que te has enfurecido contra mí. ¿Y cómo? Y conozco, tu furia y tu arrogancia. Voy a ponerte una argolla en la nariz. Te voy a hacer esclavo. Y un freno en la boca, como a los animales, para que se calle. Y te haré volver por el camino por donde veniste. Y algo muy interesante. Sigue diciendo. El siguiente, por favor. Isaías entonces le dice a Ezequías, esta será una señal de lo que va a suceder. Este año y el siguiente comerán ustedes el trigo que nace por sí solo. Pero el tercer año podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer sus frutos. Si este año todavía no va a ser tiempo de sembrar. La bocinita del viento, pero así, ya luego les digo cómo va. Siguiente, por favor. Bueno, los sobrevivientes de Judá, el remanente que siempre va a quedar, ¿sí? Como plantas echarán raíces y producirán fruto. Porque un resto quedará en Jerusalén. En el monte de Sión habrá también sobrevivientes, en estos que él decía que había hecho. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Ahora termina diciendo acerca del rey de Asiria algo muy interesante. No entrará en Jerusalén. No disparará ni una flecha. No la atacará con sus escudos. Ni construirá una rampa a su alrededor, esas rampas que el pastor Edgar ya nos mencionaba que hacían para alcanzar las murallas. No, ni siquiera va a haber tiempo. Por el camino que veniste, se volverá. No entrará en esta ciudad. Yo, el Señor, doy mi palabra. Y cuando el Señor dice algo, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor lo ha dicho, lo hará. Y sigue diciendo el Señor, yo protegeré esta ciudad y la salvaré. Por amor a mi siervo David y por amor a mí mismo. La 60 dice, creo que me gusta más, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¿Por quién podría el Señor hacerlo? Sino por Él mismo. Siguiente, ¿qué pasó? Bueno, que aquella misma noche, el ángel del Señor, al que dicen que es la muerte, el ángel del Señor fue y mató a 184,000 hombres del campamento asirio. Al día siguiente, todos amanecieron muertos. Así de sencillo, sin bombas, sin balas, sin nada. Simplemente, este rey se humilló. Este rey tuvo ese tino para hacerlo. ¿Qué pasó? Que entonces Sennacherib, rey de Asiria,
levantó el campamento, sin duda quedaron algunos cuantos, y regresó a Nínive, que era el lugar donde residía este rey asirio. Siguiente, por favor. Y un día, cuando estaba adorando en el templo de Nisroch, ¿sí?, ese dios de él, sus hijos, dos de sus hijos, fueron y lo asesinaron, como el Señor lo había dicho que sucedería. Y ellos huyeron a la región de Ararat. Después reinó en su lugar su hijo. Esto fue el final del reino prácticamente de Asiria y de alguien que se sintió Dios y que se puso a hablar contra Dios. Gracias a Dios que ese Dios lo conocemos. Y hoy sabemos que no a nosotros, sino a su nombre damos gloria. Porque si estamos, es por Él. Y nos permite permanecer. Y la próxima semana, si Dios nos da la oportunidad, vamos a tener algo muy interesante. Una pequeñísima duda en Él. Él simplemente, el que de repente no estamos de acuerdo con los planes de Dios. Y entonces, nosotros proponemos un mejor plan. Siguiente semana terminaremos con la historia de este rey Ezequías. Y nos dará la oportunidad de saber que cuando Dios nos añade tiempo, gloria a Él. Pero cuando es nuestra necedad añadir tiempo, tanto a nosotros como a los demás, ¿qué pasa? ¿Es bendición o maldición? Próxima semana, si Dios permite. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Próximo domingo, ¿qué tenemos? Solo un culto a las 11 de la mañana. Estaremos dándole gracias a Dios porque el templo del Señor cumple 19 años. ¿Quién es el templo? Nosotros, ese tabernáculo. Y vamos a celebrar al Señor, porque ciertamente el templo se va renovando. Ya no están parte de los cimientos, pero sí, sigue lo demás. Y seguirá hasta que el Señor así los determine. Y estamos agradecidos por eso, porque el Señor nos permite hacer esas piedras vivas. Así que prepárese. Y además creo que pues va a haber comida gratis y toda la cosa. Así que gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón y a darle gracias. Saludamos a todos nuestros hermanos que están por ahí en la red, ¿verdad? Ahí en YouTube, en Facebook también hay algunos. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y pues si Dios permite, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana en el lugar consabido. Invite a alguien, preferencia que no conozca, pero si invita a algunos, no voy a invitar a su familia y que sean 20, porque entonces ya les cobraremos, después de 2 les vamos a cobrar el cover. Oremos, hermanos, puestos de pie. Padre Santo, y te damos gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que podamos aprender, pero no solo aprender de tu palabra, sino ponerla por obra y que en los momentos en los cuales, Señor, las situaciones nos llevan a prueba,
Mantengamos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a tu pueblo. Que la bendición tuya, Padre, que la bendición de tu Hijo, nuestro Salvador amado, y la bendición de tu Espíritu Santo siga siendo con todos, hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.